Hermanos, quiero invitarlos a que abramos la palabra, por favor, en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 1 al 11. Vamos a hablar de una historia que es realmente bastante conocida. Yo creo que todos los que estamos aquí, estoy seguro, tal vez me equivoque, pero creo que todos hemos escuchado esta historia, y es la historia de aquella mujer que trajeron a los pies de Jesús para apedrearla. Es una historia que es bastante impactante y que, a pesar de que hemos escuchado mucho de ella, y tal vez lo que voy a hablar no es algo nuevo para nosotros, siento en mi corazón que es algo importante para nosotros. Dice Juan 8, versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. A mí me parece que es un pasaje impresionante. Es como la descripción más tesa de la misericordia del Señor para una persona que está expuesta delante de todos, está expuesta a toda su miseria. Aquí hay varias cosas que quiero que miremos esta noche. Primero, ¿cuál es el contexto? Más bien me gustaría que nos pusiéramos como en el lugar. A mí me gusta como imaginarme un poco y meterme en la historia. Entonces está Jesús en el templo. Todo el pueblo vino a él. Entonces no era que había poquita gente, había mucha gente. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en un lugar donde haya muchísima gente, en una iglesia con muchas personas o en el centro o en un concierto, pero cuando hay mucha gente eso es una cosa impresionante, es hasta casi aterrador cuando uno está al frente de muchas personas. Entonces estaba todo el pueblo. Segundo, estaban los escribas y los fariseos, que son bien nombrados. ¿Alguien sabe quiénes eran los escribas y los fariseos? De los que están aquí, que me diga. A mí me gusta interactuar. Yo sé que los que están ahí en las redes de pronto no pueden interactuar mucho, pero sí me gustaría que alguien me diera quiénes eran. Unas sectas que existían en el tiempo de Jesús. ¿Alguien más? Paz. Los estudiosos de la ley. Eso es. Entonces, según lo que estuve leyendo, porque yo tampoco entendía muy bien, pues obviamente si eran sectas, habían dos sectas, que eran los fariseos y los saduceos. Unos estaban sujetos solamente a lo que estaba escrito. ¿Cuáles eran los terceros pasos? A los esenios. Yo encontré de los saduceos y de los fariseos y decía que los saduceos estaban más sujetos solo a lo que decía la ley, pero los fariseos estaban muy arraigados a lo que decía la ley y la tradición, su tradición. Entonces para ellos esas dos cosas estaban como en el mismo lugar de la balanza, la ley y la tradición. Y los escribas eran los encargados, que también pertenecían a la secta de los fariseos,
que eran los encargados de escribir la ley, de transcribir, de hacer los manuscritos de la Torá, de los profetas y de todos los escritos sagrados. Y eran supremamente minuciosos, es decir, ellos no podían permitir que se pasara una letra, como el alfabeto judío es de solamente consonantes o era de solamente consonantes. Si se cambiaba una cosita de una sola letra, todo el pergamino quedaba inútil, porque una sola cosita que hubiera de más o de menos cambiaba el significado tal vez de todo lo que había en esa sección. Entonces ellos eran supremamente rigurosos. Por eso eran los eruditos, tenía que ser gente muy preparada, muy inteligente. Como eran tan preparados, tan inteligentes, tan celosos de la ley, tan celosos de guardar las tradiciones y no sé qué, eran personas que ocupaban un lugar muy importante dentro del pueblo, eran personas supremamente preparadas y supremamente respetadas y respetables, y tenían mucha influencia a nivel político, sumamente importantes a nivel político y a nivel económico también. Entonces no eran cualquier persona, lo que ellos decían, toda la gente se callaba, básicamente. Entonces cuando ellos vienen y le dicen a Jesús, maestro, es un poco ahí como para querer mirar a ver si como para lambonearle pues, ¿sí o no? No era una cosa realmente sincera, porque lo que ellos querían no era para honrarlo, ellos querían matarlo, ellos querían agarrar a Jesús en una trampa, que se equivocara en una cosita que dijera la ley. Por eso ellos lo que querían hacer era acorcharlo ahí, ponerlo en un problema bien serio, bien tenaz, para agarrarlo y decir, ¿sí ve? Tenemos motivos suficientes para agarrarlo, para meterlo a la cárcel y si es posible matarlo. Y de hecho él los confronta más adelante. En ese mismo pasaje más adelante uno lee que le dice, es que ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras del diablo las hacen. Ustedes lo que quieren es matarme. Y eso es muy teso, porque a pesar de que ellos externamente querían parecer, claro, los más correctos, los que agradaban a Dios con todo lo que hacían y con todo lo que sabían, realmente estaban yendo por un camino equivocado. Tercero, encontramos a esta mujer en adulterio, en una posición bastante vulnerable, ¿no? Si nos ponemos en ese lugar, ya estamos en ese contexto, ¿cierto? Estamos delante del pueblo, delante de una muchedumbre inmensa en el templo, delante de los principales del pueblo, de los más importantes, una mujer que acaba de ser descubierta en el acto mismo del adulterio, ahí, en el suelo, me la imagino yo, tirada, en el escarnio público, en la palestra, todo el mundo mirando su vergüenza, esperando que la mataran, porque ella también sabía, conocía la ley. Y estaba Jesús. Jesús delante de todos, mirando ahí, realmente la prueba era para él. Entonces, primero, bueno, no, este era el contexto. Quisiera que leyéramos en el versículo 4. Ellos le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Como quien dice, bueno, esta mujer está pecando. La ley dice esto. ¿Usted qué opina? ¿La matamos o no la matamos? ¿Ustedes qué dirían? ¿La matamos o no la matamos? Porque era ley, o sea, no era una opción. Eso no es como ahora. O sea, ahora uno no puede matar a nadie por eso. Por lo menos en nuestros países, en Occidente, no hacemos eso. Pero es que eso era la ley civil, es decir, eso era un delito, no era solamente una cosa que se veía mal y ay, qué pena, no, era causa de muerte. El asunto es que ellos estaban realmente torciendo la ley. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la escritura, leemos en Levítico 20:10, quiero que lo busquen por favor, Levítico 20:10. La trampa era muy sencilla. Levíticos 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cuando yo leí esto, yo me pregunté, bueno, ¿y dónde está el adúltero? Porque está ella, evidentemente, pero ¿y el otro? Porque allí no se menciona que estaba el adúltero y la adúltera,
estaba solo ella. Entonces el asunto aquí es el amaño de la ley o el amaño de la palabra del Señor, el amaño de lo que dice la Escritura, está en lo que a ellos más les beneficia. Es decir, al hombre, el hombre está en una posición privilegiada para ellos, pero la mujer, cualquier cosa, que la maten a ella. ¿Sí o no? Es decir, ellos no estaban realmente cumpliendo la ley. Si nosotros leemos en otros pasajes, ellos realmente lo que hacen era eso, quitarle cositas. Como por ejemplo, hay otra parte en la que decía que si ellos, estaba leyendo que si ellos tenían a sus padres en necesidad y tenían con qué ayudar a sus padres, ellos podían sacar la excusa de decir, no, es que esto que yo tengo para mis padres, realmente yo lo voy a llevar al templo porque Dios es primero en vez de ayudar a sus papás. Cosa que es totalmente contraria realmente a la misericordia del Señor. ¿Qué era más importante en ese momento? ¿Tener misericordia de una mujer o simplemente darle la ejecución de la ley y se acabó? ¿Me hago entender? El corazón de estos hombres, en el corazón de estos hombres no había misericordia, solamente el deseo de hacer cumplir su propia versión de la justicia. Ellos no estaban cumpliendo la justicia realmente, ellos estaban haciendo las cosas como a ellos les parecía, por encima de la dignidad de una persona, que en este caso era una mujer pecadora, expuesta al escarnio en frente de todo el pueblo, como ya mencionamos ahorita. Yo quisiera preguntar que pensáramos un momento, ¿cuántas veces nosotros actuamos de manera similar? Es decir, hay una parte en la Escritura que nos habla, Jesús mismo lo dijo, que es muy importante que nosotros primero quitemos la viga que está en nuestros ojos antes de quitarle al otro la paja que tiene en el ojo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y eso es muy fácil, es decir, es muy fácil yo pararme enfrente del otro y señalarle el pecado. No estoy diciendo que tengo que aplaudirle el pecado al otro. Yo como su hermano necesito confrontar y restaurar el pecado, pero mi actitud hacia mi hermano cuando está en pecado es ¿cuál? Cuando yo estoy confrontando el pecado, ¿estoy realmente queriendo restaurar su vida o estoy queriendo solamente darle látigo? ¡Cha! El bibliazo, ¡tran! ¡Ah, pecadora! Entonces ahí es donde entramos, eso es lo que está diciendo Margarita, pero eso lo vamos a ver ahorita. Eso es muy importante que lo pensemos porque yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido más santos que otros. Lo digo por mí, porque yo he caído ahí muchas veces. Y cuando veo a otros en pecados o en actitudes o en cosas que yo digo, Ay María, es que eso es María ahí. No se da cuenta, María. Pero no me analizo yo mismo, que es que yo también tal vez, no solo tengo el mismo, sino que tal vez dentro de mí tengo otros peores. Y el asunto es ese, que es que yo no puedo sencillamente señalar a otro y tirarlo y exponerlo y tal vez ponerlo en ridículo delante de todo el mundo sin importarme quién es, sin importarme su vida. Ese no es el evangelio. El evangelio lo que busca no es acabar con el pecador, sino restaurar al pecador. ¿Sí o no? Que se arrepienta de su pecado, que se acerque al Señor, que tenga una nueva vida. Si yo no tengo eso en mi corazón, para mi familia, para mis amigos, para mis allegados, y yo lo único que quiero es señalar y tener el dedo acusador, yo estoy siendo como ellos, como un fariseo, como un hijo del diablo, porque las obras del diablo, del acusador, son las que estoy haciendo. Entonces ahí es donde yo necesito parar un segundo y antes arrepentirme yo de esa mala actitud. Sin embargo, Jesús no cayó en la trampa que ellos le pusieron. Jesús supo poner la responsabilidad en el lugar que era. Y yo creo que por eso Él estaba orando la noche anterior, porque si me dice en el primer versículo que Él estaba en el huerto de los olivos, ¿cierto? Al monte de los olivos, para mí es una clara señal de que Él estaba pasando la noche en la presencia de Dios. Y eso es una enseñanza muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque usted no sabe en qué momento se va a enfrentar a una situación de la que necesite realmente sabiduría del cielo para afrontar tal vez una cosa muy difícil. Todos necesitamos pasar tiempo en la presencia del Señor. Si Jesús necesitaba estar en la presencia de Dios, ¿cuánto más usted y yo? ¿Cuánto más nosotros?
Entonces, versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces, hasta ese momento Jesús no se había dirigido a ellos, Él no les había dicho ni una sola palabra. Solamente abrió su boca cuando vio que ellos le estaban insistiendo, versículo 7. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Contundente, me parece que eso es como ¡tas! De una. Es decir, el que sea perfecto, sin mancha, sin arruga en toda su conducta, esa es la persona que es digna de venir y acusar a otro. Es decir, vea él, vea ella, le debería caer todo el peso de la ley y se debería morir. Este se merece el infierno. Vea, ese. ¿Sí o no? Ahora, Margarita ahora utilizó un término muy importante que es la autojusticia. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la intención de estos hombres no era honrar a Dios, como ya dijimos, sino aprobarse a sí mismos como puros, acusando a otros, sacándome yo en limpio. Muchas veces hacemos eso. Yo acuso a otro y digo, así es que mire, no, es que no, qué pesar, no. Y yo, inmaculado. Eso se llama autojusticia. Autojusticia. Y la autojusticia es sencillamente esa actitud que me hace creer que yo no necesito de la gracia del Señor, que yo no necesito de su misericordia ni de su perdón, sino que yo solito me lo merezco, que yo me lo he ganado por mis méritos, que yo solito lo hice, que yo no necesito que nadie aquí me venga a mí a decir nada, porque es que yo ya me la sé. ¿Sí o no? Yo he tenido que pasar por una escuela bastante dolorosa en mi propia vida respecto a esa actitud de autojustificarme, de decir, no, pues que yo ya me sé eso, yo llevo más de 10 años en el Evangelio, yo eso ya lo he escuchado muchas veces, a mí eso ya me lo han dicho, yo ya estaba en seminarios, no, yo ya me lo sé. Ese yo ya me lo sé es una actitud tan orgullosa, una actitud tan soberbia en mi corazón. La autojusticia lo único que hace de nosotros es convertirnos en personas implacables, personas duras, arrogantes, faltos de misericordia, y nos hace pensar que todo está bien en nosotros y que los que están mal son todos los demás menos yo. Entonces todos los que tienen problemas, esos son otros. Yo estoy muy bien, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago chuchuchu. Entonces por todo lo que yo hago, estoy perfecto y aprobado. Mentira. Y eso es mentira. ¿Por qué? Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Es decir, ¿quién está libre de pecado realmente? ¿Quién es la persona que puede decir, no, yo no necesito nada, yo no necesito que nadie a mí me venga a decir que nadie? Nadie, todos en el mundo, absolutamente todos necesitamos un Salvador. Todos, absolutamente todos necesitamos quien nos extienda una mano de perdón, quien nos extienda la mano y nos levante de ese fango y de nuestra miseria, porque todos tenemos miseria en el corazón. Y el problema del fariseo es que no es capaz de reconocer la miseria que tenía. Solamente cuando él dijo, usted está libre de pecado, hágale. Es más, hay quienes dicen que lo que él estaba escribiendo en el suelo era posiblemente una lista de pecados, de tal vez de los que estaban ahí con la piedra en la mano. Y es tanto que no dice que se quedó el pueblo. Mire que es que, ¿en dónde estábamos? Recuerde que estábamos el pueblo, los eruditos, en el templo, en la casa de Dios, y él escribiendo en el suelo no quedó ni uno. De todas las personas que habían ahí, no había ni uno a quien su conciencia no le reprendiera. Yo le pregunto, ¿será que a usted en su corazón no hay nada que le reprenda su conciencia? Aquí donde estamos, ¿será que podemos presentarnos delante de Dios y decir, sí, Señor, yo estoy limpiecito, inmaculado, santo, sacrosanto, no necesito nada? ¿Cierto que no? Todos, absolutamente todos tenemos en el corazón cosas de las que necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? La única que necesitaba arrepentirse en esta historia no era ella,
eran todos. Es decir, no es que ella no, eran todos. Ella también. Y es muy importante porque Jesús termina con la perla. Pero eran todos. ¿Por qué? Porque es lo mismo, es muy fácil. Hay pecados que son sumamente visibles. El pecado del adulterio es muy visible. La inmoralidad sexual es lo más visible que hay. Usted vio un homosexual, usted ya sabe qué es lo que hay ahí, ¿sí o no? Porque eso se ve. Una prostituta, eso se ve. Un borracho, eso se ve. Pero una persona que tiene amargura en su corazón, porque la palabra, una persona que tiene enojo en su corazón, la palabra misma dice que el que llama a su hermano fatuo o necio o tonto es culpable de homicidio. Y el homicidio, eso no es pecado. ¿Qué consecuencias trae el homicidio? La muerte. Todo el pecado, todos los pecados tienen el mismo fin, el mismo castigo, la muerte. Todos. El problema es que cuando nosotros nos ponemos en la actitud del fariseo, categorizamos el pecado y decimos, no, es que esto no es tan grave. Es que esto, si yo no fumo, yo no tomo, yo no rumbeo, yo no mato, yo pago todos mis impuestos, yo diezmo, yo ofrendo, yo. Y ese yo se llama autojusticia. Se llama autojusticia, eso no tiene otro nombre. ¿Por qué? Porque es lo mismo, es justificarme a mí mismo por mis obras. Creerme yo tan bueno, tan puro, tan santo que no necesito que nadie me diga. Y en el corazón estar corrompido, estar sucio, estar lleno de pecado, aunque externamente todo esté muy bien. Todos necesitamos venir al Señor y arrepentirnos y reconocer nuestra miseria ante Él. La pregunta es, al señalar el pecado de otro, ¿nos estamos probando a nosotros mismos? ¿Tenemos nuestra conciencia limpia delante de Dios para levantar juicios contra nuestros hermanos? Cuando vemos el error o el pecado de otro, ¿queremos su restauración y su arrepentimiento o solamente acusarlos y destruirlos? Porque lo que ellos querían era matarla y por ahí derecho tener una excusa para matar a Jesús también. ¿Sí o no? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón cuando nuestros amigos pecan contra nosotros? O nuestros hermanos, o nuestro cónyuge, o nuestros hijos, o nuestros padres, cuando nos hacen daño en algo. Tenemos entonces una justificación para guardar enojo en el corazón, para cerrar el corazón, para odiarlos, para acusarlos, o extendemos misericordia. Recordemos que delante del Señor todos los pecados tienen el mismo peso de muerte. Y los pecados que son menos escandalosos, entre comillas, a nuestros ojos, tal vez son los que más lejos pueden llevarnos de nuestra relación con el Señor. Yo no sé cuántos aquí esta noche tenemos una relación abierta con Dios o cuántos hemos contristado al Espíritu Santo en nuestro corazón. Eso es algo que el pastor nos ha insistido constantemente y es algo que sinceramente en mi corazón ha venido calando mucho en los últimos días. Porque yo sé que hay cosas que contristan al Espíritu Santo que tal vez en nosotros no son muy evidentes, que tal vez para nosotros son como, esa bobada me está robando lo más valioso que yo tengo, que es la presencia del Señor en mí. Me está privando de tener una relación cercana y profunda con Él, esa bobada, esa pequeña zorra, esa pajita que yo tengo, que yo creo que eso no pasa nada. Esas pequeñas zorras que pueden ser ira, enojo, falta de perdón, odio, murmuración, resentimiento, inmoralidad en el corazón o cualquier otra cosa que usted diga que es que eso no me lo ve nadie, que eso lo tengo yo ahí. Pues sí hay alguien que lo ve. Jesús lo ve. Y no lo ve para juzgarlo y para acusarlo, para redarguirnos y para que nos arrepintamos de eso y lo saquemos. Y lo saquemos de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Él no quiere que nosotros estemos lejos. Él no quiere que nosotros tengamos apariencia.
Él los llamaba a ellos sepulcros blanqueados. Eso me parece muy duro. Sepulcro blanqueado, lleno de podredumbre por dentro y por fuera, inmaculado. Yo creo que es muy importante que esta noche nos examinemos y pensemos si nosotros somos sepulcros blanqueados o si realmente nuestra vida está realmente abierta e íntegra delante del Señor. Y recordemos que la integridad no es la perfección. La integridad es saber que yo soy transparente delante de Él y delante del que sea. Esa es la integridad que Dios quiere en nosotros. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Como todo sorprendido. Jesús me encanta como ¿cómo no quedó nadie? Qué casualidad. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. El único que tenía el derecho de fulminarla en ese momento, el único puro, el único totalmente santo, el único totalmente digno del reconocimiento, no le condenó. Pero tampoco la dejó en su pecado, porque eso es lo más importante. La misericordia no es acariciar el pecado. La misericordia no es decir: ay, qué pecado. No, es que Él es así, ¿qué vamos a hacer? No oremos por Él. No le digamos nada porque, va y se enoja y no. No, pero yo estoy orando por Él porque sí, no. Eso no es misericordia. La misericordia, ¿qué es lo que le dijo Jesús? Vete y no peques más. Y ese no peques más es un llamado al arrepentimiento. Y es una cosa que a nosotros tal vez no nos gusta que nos digan. Yo les voy a decir una cosa. Años atrás, pocos años atrás, para mí esa palabra arrepentimiento sonaba como muy dura, como, pero arrepentimiento es como una cosa como muy así, como arrepiéntete, pecador. Y estos días hablaba con alguien que también me decía lo mismo. Es que, ¿por qué dice arrepentirse? Es que eso suena como el bibliazo también. Pero hombre, es que no hay otra manera. El arrepentimiento es sencillamente un cambio de dirección. Si yo estoy caminando por acá, ya no camino más para allá, camino es para acá y se acabó. Ya no más. Es parar de vivir de esa manera y caminar en otra dirección. Ese es el arrepentimiento. Y Jesús lo que le estaba diciendo no era: ay, sí, qué pecado de usted, que me le iban a hacer daño, que me le iban a matar. Venga, pues, no pasa nada. Hagamos de cuenta que aquí no pasó nada y usted siga viviendo su vida como le dé la gana. Pues no. Él sí tuvo misericordia y sí la perdonó, pero también le dijo: no peques más. Y no le dijo: no, si no quiere, no peque más. Vea que es que eso le hace daño a usted. No, eso no fue opcional. No peques más. Ya. Y en nuestra vida nosotros con esas pequeñas zorras y con todas las zorras necesitamos decir: no más. Se acabó, camino de aquí ya para allá. Allá no sigo más. La misericordia de Jesús la llamaba al arrepentimiento, no a continuar viviendo en su pecado. La gracia del Señor siempre nos llama a volvernos a Él, a no despreciar su santidad, sino a vivir en ella, en una vida consagrada y enamorada de Él. Que guardemos su palabra, no de manera religiosa, porque eso es muy fácil, yo guardar la palabra sabiéndomela, yo me la sé de pe a pa porque la he escuchado 20.000 años, pero no la vivo. Y ese es el problema. Por eso no se trata de cuántos años usted lleva viniendo a la iglesia. Y no se trata de cuánta Biblia usted se sabe, porque seguramente se sabe mucha, como yo, que me sabía mucha, pero en algún momento yo decidí decirle al Señor: mi Señor, bye, me voy, yo hago lo que yo quiero. Y encontré en un momento en el que realmente necesitaba volver a Él y arrepentirme, porque no había otra salida para mí. Todos necesitamos llegar a ese punto en el que estamos en una encrucijada de: o le sirvo a Él o me voy. Pero yo creo que así como dice la palabra, escogeos hoy. Hoy necesitamos decidir seguirle a Él con amor, con integridad, con compromiso, o sencillamente no estamos. Porque si queremos seguir al Señor y amarle de la manera que nos parece, así no es la forma en la que Él desea que le amemos. Él desea que le amemos de corazón, con un arrepentimiento genuino,
que guardemos su palabra no de manera religiosa, siguiendo normas externas y tratando de ganarnos la salvación por nuestras obras. Eso no es lo que Él desea. Quisiera leer algunas conclusiones. Primero, debemos renunciar a la autojusticia. No nos justifiquemos más. No tratemos de pensar que somos muy buenos por nuestros méritos o por nuestras obras. Eso no nos hace buenos delante del Señor. Nada de eso nos hace aceptos delante de Él. Lo único que nos hace aceptos delante del Señor es la sangre de Cristo. Es su perdón, es su sacrificio en la cruz. No hay absolutamente nada más. Usted puede tener todo el dinero del mundo, toda la academia del mundo, ser el más religioso, el que está aquí todos los cultos, los ayunos, las vigilias, las mañanas de oración, en todo, y aún así estar separado del Señor. Porque no se trata de lo que usted haga, se trata de quién es Dios en su corazón. Ahora, no por eso deje de venir a los ayunos, deje de venir a los cultos, hágalo, pero hágalo con el corazón correcto. Hágalo con el corazón correcto. Segundo, debemos arrepentirnos en nuestro corazón de todo pecado al que le estemos dando cabida. Y todo pecado es todas esas cosas que para mí no son tan malas. Todo lo que usted piense, pero es que eso no es tan malo, amigo, peligro, danger, eso es rojo, peligro. ¿Por qué? Porque esa cosa pequeña que usted dice, eso no es nada, eso no se queda chiquito. Como dice mi mamá, eso no se queda así, eso se hincha. Eso se va poniendo más grande y el pecado nunca se queda pequeño. El pecado siempre, eso es una raíz, eso es una cosa y de un momento a otro eso va a salir. Sáquelo de su vida, sáquelo de su vida. Dios no desea avergonzarnos, sino que desea darnos una nueva vida, una esperanza, su perdón que nos lava de toda nuestra maldad y una relación viva y real con Él. Eso es lo que Él desea. Y por último, necesitamos tener misericordia en nuestra vida para los demás y orar por su arrepentimiento, no buscando su destrucción, sino su restauración. Quisiera que leyéramos Proverbios 3:3. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Misericordia y verdad. Es decir, nunca se aparte de ti la misericordia solamente, no. Esa misericordia tiene que ir acompañada de la verdad, de la palabra, del evangelio. No es una misericordia mal dirigida, esa misericordia que justifica todo, que tapa todo, no, que acaricia todas las cosas y que nada pasa. No, eso es un error, eso está mal. Misericordia y verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y para terminar, 1 Pedro 3, del 8 al 9 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.